En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Autorizamos a que entren, venía la Subdere, creo, y Ministerio de Cultura. Secretario, tabla. Se encuentra en tabla, presidente del estudio de las indicaciones al proyecto de ley que modifica la ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas para facilitar la obtención de patentes de salones de música en vivo por parte de los establecimientos que indica. Bien, antes, perdón, me había saltado la cuenta. ¿Tenemos cuenta? No, presidente. Bien. Damos la bienvenida a nuestros invitados que nos acompañan hoy día. Entiendo el asesor Sergio Herrera del Ministerio de Cultura y también Carolina de Subdere, ¿no? No sé. De Ministerio de Cultura también. No, de Subdere hoy día no nos acompañan, parece. Bien. Comenzamos. Javier Valdés, senador. Bien. Javier también de Subdere, entonces. Comenzamos. Respecto al proyecto aprobado en general, se presentaron 3 indicaciones, senadores. El artículo único modifica el artículo 3 de la Ley sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas. ¿Tienen eso en papel? No. Ay, no. Pero si no, Sí, yo tampoco lo tengo aquí. ¿Dónde tengo que aplicar este? Comparado. El texto aprobado en general agrega la letra comparado B aquí. del artículo 3 que se Comparado. refiere a hoteles, anexos de hoteles, casas de pensión o residenciales. La oración final que señala los hoteles y Espérese, anexos pero el comparado que tengo aquí yo no está en 3 columnas. abrió el anterior, senadora. Ya, ¿y dónde está aquí? Este es el único comparado que me aparece, Jacqueline. Aquí tiene que buscarlo En ahí. presentación. ¿Y por qué no los documentos? No lo sé. Ahí está comparado con Comparar indicaciones indicaciones. nuevas. Del Ya. 14 de julio. No, cada vez me cambian estas cosas. Entonces, Ya. en primer término agrega, después de la letra A, de esta letra B, que se refiere a hotel y anexos de hotel, agrega, los hoteles y anexos de hoteles que cuenten con este tipo de patentes podrán realizar espectáculos artísticos consistentes en música en vivo, danzas, shows de humor, muestras culturales y en general toda clase de espectáculos de dicha naturaleza sin necesidad de una patente adicional. E incorpora un párrafo segundo que señala, para estos efectos se entenderá como anexo de hotel aquella dependencia que posee una continuidad material o funcional con el hotel, ya sea que se ubique de manera colindante el edificio que alberga este último, o bien porque existe una continuidad de funciones y actividades entre ambos. En todo caso, no podrá considerarse como anexo de hotel aquella dependencia que se ubique a más de 100 metros de distancia del edificio del hotel principal. Enseguida el proyecto, en la página 7 del comparado, modifica la letra Q que se refiere a los salones de música en vivo. El segundo párrafo de esta letra Q señala esta patente solo podrá otorgarse con carácter de accesorio a los establecimientos que cuenten con alguna de las patentes establecidas en la letra C, E y Ñ de este artículo. Esta patente se concederá en la forma que determina el artículo 5º, previo cumplimiento de los requisitos de zonificación y distanciamiento establecidos en el artículo 8º, en la norma sobre emisión de ruidos y en las ordenanzas municipales respectivas. Esta frase final es la que el texto aprobado en general la cambia por esta patente solo podrá otorgarse con carácter de accesoria a los establecimientos que cuenten con alguna de las patentes señaladas en la letra C, E, G, I, M y Ñ. Ella se concederá previo cumplimiento de los requisitos de zonificación y distanciamiento establecidos en el artículo 8º, en la columna del medio, en las zonas, en las normas sobre emisión de ruidos y en las ordenanzas municipales respectivas, una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos antes señalados por decreto alcaldicio, no aplicando para estos efectos lo establecido en el inciso primero del artículo 5º, en lo relativo al requisito previo de aprobación del Consejo Municipal para su otorgamiento, que establece el artículo 65, letra O, de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el TF número 1, 2006, del Ministerio del Interior. Para efecto de esta letra, se considerará con carácter accesoria la patente de salones de música en vivo que, cumpliendo previamente con los requisitos sanitarios y de estacionamiento y zonificación, acceda a aquellas conferidas en la letra C, E, G y M y Ñ.
Si el informe técnico que hacen referencia a los artículos 15 y 21 del Decreto Ley 38 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece normas de emisión de ruidos generados por fuente que indica, elaborado a partir de la revisión del Decreto 146 de 1997 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, constate el incumplimiento de los niveles máximos permisibles de ruido, la municipalidad podrá declarar la caducidad de la patente accesoria. Este párrafo se propone reemplazarlo por el siguiente, la indicación número 1. Esta patente solo podrá otorgarse con carácter de accesoria a los establecimientos que cuenten con alguna de las patentes establecidas en la letra C. Eso no lo tenemos aquí. Sí, por la letra C, E, F, G, I, J, M y N de este artículo. Esta patente se concederá en la forma que termina el artículo 5º, previo cumplimiento de los requisitos de zonificación y distanciamiento establecidos en el artículo 8º, en las normas sobre emisión de ruidos y las ordenanzas municipales respectivas. Lo que se incorpora nuevo en esta norma son las referencias a las letras F y J. Expendio de cerveza y las bodegas elaboradoras y distribuidoras de vino, las viñas, esas cosas. Exactamente. Enseguida dice, para los efectos de esta letra se consideran con carácter accesorio las patentes de salones de música en vivo, que cumpliendo previamente los requisitos señalados en el inciso anterior, accede a ellas conferidas en la letra C, E, F, G, I, J, M y N. Es decir, también en esta norma se agregan las letras F y J. Esa es la diferencia en este primer párrafo. Bien, esta indicación yo la presenté acá con el Ministerio de Cultura, conversamos esto, tenemos una diferencia, una sola diferencia, ¿no es cierto? Aquí vamos a agregar como patente de alcohol accesoria las más posibles, las que yo vi aquí como acá se señalan en las letras F y J, que son el expendio de cerveza y las bodegas elaboradoras de vino y de cerveza, que son las viñas. Y en eso creo que no tenemos problemas con el Ministerio de Cultura. La diferencia que tenemos con el Ministerio de Cultura y qué es lo que difieren en la indicación de ellos con la mía es si se debe o no se debe contar con el acuerdo municipal. Hoy día, de acuerdo a la ley orgánica municipal, ¿no es cierto?, para toda patente de alcohol el alcalde requiere, previo a otorgarla por decreto alcaldicio, contar con el acuerdo del Consejo Municipal, sea que sea una patente de alcohol principal o accesoria, por llamarla de alguna manera. Y en este proyecto de ley lo que se quiere hacer es que para estas patentes accesorias de salones de música no sea necesario contar con el acuerdo del Consejo. En mi indicación yo saco esa parte del acuerdo del Consejo porque creo que es importante que se siga contando con ese acuerdo del Consejo más allá de si la patente de alcohol sea accesoria o principal, toda vez que además este tipo de patentes son las que producen mayor efecto en la población porque son aquellas que emiten ruido, ¿no es cierto? Por un lado queremos potenciar estas patentes para de alguna manera promocionar la música en vivo, pero eso que queremos potenciar también hay que conciliarlo con la tranquilidad de los vecinos. Entonces, creo que la manera de equilibrar ambos objetivos es que se mantenga la autorización del Consejo Municipal, que son, junto con el alcalde, las autoridades más cercanas a la comunidad, que conocen más los barrios y, por lo tanto, pueden verificar fehacientemente el cumplimiento de estos objetivos. En la letra que se requiere, que es la letra O de la ley orgánica, no me acuerdo del artículo, va en conjunto el acuerdo del Consejo con, además, pedir el pronunciamiento de la Junta de Vecinos. Entonces, a mí no me parece adecuado que se elimine esa facultad del Consejo, conjuntamente, además, con el pronunciamiento, que no es vinculante, pero que, al fin y al cabo, es un pronunciamiento de la Junta de Vecinos. Esa es la diferencia básica, por lo que pudimos conversar con la ministra de Cultura y principalmente con Sergio Herrera, asesor de la ministra que hoy día nos acompaña. Antes de votar esta indicación, que como vamos a votar la mía primero, yo creo que es importante que todos los miembros de la comisión escuchen también, no solamente lo escuchen a mí, sino que escuchen la posición del asesor de la ministra de Cultura, así que le vamos a dar la palabra.
Sergio, tiene usted la palabra. Gracias, senadora. Buenas tardes a todos. La senadores. presentación tal, Jacqueline, si le puedes buscar. Sí. Sí, al- gracias, senadora. Para explicar esa parte de la indicación, voy a dejar a Carolina Herrera, que va a dar esa explicación. Solo hacer también una acotación que en nuestras indicaciones, senadora, hicimos una particularidad en la letra J, en donde señalamos que esta solo podrá otorgarse a las áreas del recinto dedicado exclusivamente a la venta con fines promocionales y turísticos o a la degustación. La letra J se refiere a las bodegas elaboradoras o distribuidoras de vinos, licores o cervezas. Consideramos que esa particularidad debía ser señalada para evitar después cualquier problema de interpretación en el futuro. Y respecto a lo que usted se refería, senadora, Carolina, le entrego la palabra para que ella pueda explicarse. Carolina, tiene usted la palabra. Muchas gracias, senadora. Sí, efectivamente, nosotros revisamos este tema en conjunto con las municipalidades, ¿verdad? Con las asociaciones de municipalidades. También lo conversamos con Subdere. Y finalmente, como ejecutivo, optamos por dejar el proyecto como estaba, ¿verdad? Eliminando el acuerdo del Consejo Municipal en este caso, para que sea precisamente la comisión la que se pronuncie al respecto. Pero principalmente, como le comentaba, dado que las municipalidades nos señalaron que la idea para ellos era poder agilizar un poco este trámite, y en consideración a que, tratándose de patentes accesorias, el Consejo ya se habría pronunciado respecto de la patente principal, por lo tanto consideraban que no sería necesario un segundo pronunciamiento para este caso de las accesorias por parte del Consejo. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Que se mantenga el acuerdo del Consejo y ellos que no se mantengan. La propuesta suya, senadora, es que tenga que pasar nuevamente por el Consejo o que no. Sí, hoy día actualmente pasan las patentes todas. Accesorio principal pasan por el Consejo y este proyecto propone que estas patentes accesorias no pasen por el Consejo. Claro, entonces, si tiene que pasar por el Consejo, ¿qué sentido tiene la ley? Pregunto. Que se incluyen más posibilidades de otro tipo de patentes de alcoholes que puedan acceder a esta patente accesoria que antes no podían. Y se permite también a los hoteles y anexos de hoteles que puedan tenerlas que antes tampoco podían tenerlas. Ya, yo tengo mis dudas porque me parece, Y darle la calidad de accesoria. me parece... No, ya era accesoria. Me parece importante lo que plantea la senadora Ebensperger, aunque tengo dudas, pero porque no vaya a ocurrir que a través de este mecanismo se empiezan a pedir un determinado tipo de patente, entendiendo que eso va a permitir la accesoria y para no terminar con requisitos menos exigentes que si se pidiera necesariamente la patente por la totalidad, podríamos decir. Y ahí yo entiendo que hay un punto. Pero por otro lado, ¿cómo se genera mayor rapidez o celeridad para el otorgamiento de la patente? Entonces creo que es un punto que queramos discutir y no sé si es posible escuchar otra opinión y después votar, obviamente. Senador Sandón. Termine nomás, señor. No está señalando que esta patente accesoria se otorga con los mismos requisitos de las patentes en el artículo 5º. Ya. Sí, lo que pasa es lo siguiente. Señor Elizalde, es que es para ver si estamos en la misma línea. El sentido de esta patente accesoria y el sentido de este proyecto es impulsar, ¿no es cierto?, y darle curso a los artistas. Eso es, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si nosotros tenemos un municipio que tiene una ordenanza, más todas las disposiciones legales de ruido y todo, el que pase por el Consejo es solamente atrasar y hacer burocrático ¿cómo se llama? Esta patente, porque esta no es una nueva patente, es una patente accesoria. O sea, ellos ya pasaron por el Consejo. Entonces, el hecho de pasar por el Consejo, yo creo que un poco afecta a lo que quiere el resultado del proyecto. Eliminar la burocracia para una patente accesoria. Pero esto funciona siempre y cuando el municipio, por supuesto, resguarde la ordenanza de ruido y todas las cosas que tengan que proteger a los vecinos. Porque ese es el sentido que yo entendí que se había presentado este proyecto.
Ofrezco la palabra. Senador Velázquez. Sí, también compartiendo el objetivo de este proyecto, me interesa mucho poder dar garantía ahí, y por eso me interesa la indicación que está colocando usted, cómo salvaguardar efectivamente. Hoy día hay una queja permanente de los vecinos en todo el país de la contaminación acústica, y ya los municipios no están regulando, no se quedaron lejos de lo que se está pidiendo, de lo que se está exigiendo. Entonces, si a través de este articulado u otro, me parece que eso es importante garantizar. Este proyecto surge en la Cámara de Diputados en su instante cuando ocurrió la pandemia, momentos complicados, entonces había que agilizar y estábamos bastante de acuerdo allí. Pero como se dice en política, los contextos van cambiando, entonces sería interesante revisar. La experiencia hoy día es que permanentemente recibimos y somos además testigos de este tipo de contaminación que se está dando en barrios, sectores residenciales. O sea, no hay sector que se escape, porque además, en muchos de estos locales, una cuestión que debemos reconocer es que exceden más allá del límite, y las regulaciones, controles, fiscalizaciones están lejos de poder ordenar esto. Gracias, Presidenta. Senador Sánchez. Lo que dice el senador tiene razón, pero aquí hay un tema distinto. La ley no puede partir de la base de que quien fiscaliza es incapaz de fiscalizar, porque si no, no podría existir la patente de alcohol, porque aquí la patente complicada es la de alcohol. Este es un anexo. Y claramente, si no hay fiscalización, o no hay capacidad de fiscalizar, o no hay una ordenanza clara, etcétera, claro, esto sería un desastre porque van a estar todos en contra. Entonces, también es cierto que el contexto de pandemia ya no está de esa forma, pero también es cierto que hay mucha industria de la cultura que está destruida, y esta es una forma de reconstruirla, porque hay empresas que quebraron, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una oportunidad a lo mejor para artistas que a lo mejor no son los que tienen acceso a la televisión ni esas cosas, para tener una nueva fuente de trabajo. Pero yo siempre estoy de acuerdo, suponiendo de que se cumplen con toda la normativa de salud, de ruido y reglamento, o sea, y ordenanza municipal. Si eso es el efecto, el pasar por consejo ya se cumplió, porque ya pasó, es accesoria. No sé si me explico, es como hoy día cuando hay ciertas patentes, ¿no es cierto?, cuando se reordena la área urbana de los kioscos, cuando el kiosco después quiere ampliar su tema, porque quiere vender helados, no sé, o algún producto, no pasa por el consejo, porque ya tiene la patente matriz, pasa por el consejo. Entonces, el sentido del proyecto es el que a mí es el que me indica que no debe pasar por el consejo. Miren, si uno va a la ley vigente actual, la ley de alcoholes, establece en la letra Q la patente de salones de música en vivo. Establece que esta patente vende bebidas alcohólicas y venta de comida, y que se otorga ya hoy día con carácter de accesoria a los establecimientos, solamente a 3 establecimientos, C, E y Ñ. C, que son los restaurantes diurnos y nocturnos; E, que son los bares, cantinas, pub y tabernas; y Ñ, que es algo muy raro, que son los salones de té y cafetería. ¿Qué hace el proyecto? Amplía esta patente accesoria a una serie de otras patentes. Entonces, es distinto tener, desde mi punto de vista, porque además no todas las exigencias son las mismas. Las patentes de alcohol, por ejemplo, limitada de un restaurante, tiene cierto distanciamiento y, por ejemplo, prohíbe estar a menos de, no me acuerdo si eran 100 o 200 metros de un establecimiento educacional, y otras limitaciones que no tienen todas las patentes. Pero ahora, cuando tú las amplías a más allá de esas 3 patentes, y no las vas a sacar en conjunto con esas patentes, no siempre un salón de té no tiene los mismos requisitos de distanciamiento que una patente de restaurante o que vende alcohol. Entonces, tú vas a haber pasado por el consejo con una patente principal de salón de té, y ahora vas a poder tener también la de baile.
Entonces, las normas de distanciamiento y otras son distintos, porque es distinto el ruido que emite un salón de té al que puede emitir que ese salón de té tenga música en vivo. Entonces, claro, a lo mejor podríamos hacer, no sé si el Ministerio de Cultura podría hacer algo mixto y que solo tuvieran que pasar por consejo. No, porque sería lo mismo, pero cuando se pidiera, cuando la patente adicional tenga requisitos distintos a la de distanciamiento o de lugar de zonificación, porque no todos los requisitos de la patente principal van a tener los mismos requisitos de zonificación y distanciamiento que la accesoria. O sea, un salón de té puede estar ubicado en una zona distinta, probablemente donde tú puedas tener una discoteca, un pub o un bar, no sé. Presidente. Sí, senador. Una pregunta y una explicación. Juan Pablo, yo no sé si usted se lo sabe, pero tengo la impresión que en el fondo aquí hay distintas disposiciones, como por ejemplo los metros a un colegio de una patente de alcohol, por ejemplo. En el tema de las limitaciones que tenemos en alimentos, eso viene por el Código Sanitario, o sea, la Seremi de Salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esto? ¿En qué cambia que una patente accesoria pase por el alcalde con un decreto o pase por el consejo? Solo en burocracia. ¿Por qué? Porque no van a cambiar nunca, nunca esto va a poder cambiar la esencia de la patente inicial, Presidenta. Por ejemplo, si usted tiene un salón de té, no puede hacer una patente accesoria de alcohol, porque no existe. Pero en el salón de té sí puede cantar. Por ejemplo, le puede cantar una persona, un artista que le cante a niños. Lo importante es que lo que van a hacer, lo que van a obligar a ese salón de té es que cumpla con la normativa sanitaria del ruido, que no tiene nada que ver con la otra. Por eso que insisto que esta patente accesoria no necesita ir al Consejo porque no cambia la patente matriz. Si esta accesoria fuera, por ejemplo, darle una patente de alcohol o cerveza a un salón de té, ahí se la compro. Pero eso no puede ser, porque eso ya no es una patente accesoria. Las patentes, eso tendría que ser una patente de alcohol, que es todo un procedimiento nuevo. Entonces, si aquí el municipio hace cumplir la normativa sanitaria de ruidos, póngalo donde ponga, da lo mismo que pase o no pase por el Consejo, porque en el fondo no hay base técnica, ya la patente complicada, que es la que exige el Consejo, ya pasó por el Consejo. No sé si me explico. Sí, se explica muy bien. ¿Ah? Quería hacer presente que tanto el texto aprobado en general, el texto vigente, exige cumplir con el artículo 5º y 8º de la ley. El 5º se refiere al acuerdo del Consejo. El 8º, la lectura dice: la municipalidad determinará en su respectivo plano regulador o a través de ordenanza municipal las zonas de su territorio en las que podrán instalarse establecimientos clasificados en las letras D, E y O del artículo 3º y locales que expendan bebidas alcohólicas para ser constituidos fuera del respectivo local, para ser consumidos fuera del respectivo local. Sin perjuicio de ello, se considera patentes para que funcionen en conjuntos habitacionales a aquellos establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas que determine mediante ordenanza municipal. Para los efectos previstos en los incisos anteriores, la municipalidad solicitará a Carabineros de Chile informe escrito, el que deberá ser evacuado dentro del plazo de 30 días contados de la fecha en que se reciba la respectiva solicitud. Si Carabineros de Chile no emitiera el informe dentro del plazo señalado, se procederá sin este trámite. Tampoco se consideran patentes para el funcionamiento de algunos establecimientos indicados en el inciso primero que estén ubicados a menos de 100 metros de establecimientos de educación, de salud o penitenciarios, de recintos militares o policiales, de terminales y garitas de la movilización colectiva. La municipalidad podrá excluir de esta prohibición a los hoteles o restaurantes de turismo. La distancia se medirá entre los extremos más próximos de los respectivos establecimientos, tomando la línea de acceso principal más corta
por aceras, calles y espacios de uso público. Tanto el texto Oiga, vigente una como la pregunta. indicación número No, pero, 1 puedo- mantiene los requisitos del quinto y el octavo. ¿Te puedo hacer una En general se aprobó sin el requisito del del Consejo. octavo. Exacto, sin No, el- con el octavo, sin el requisito del artículo quinto, que es se aprobó sin el artículo quinto y sin mencionar el octavo. No, el octavo está aprobado en general. No, pues si el proyecto viene con el octavo. El proyecto viene con el octavo. Una pregunta, Juan Pablo. Juan Pablo, mira, si el plano regulador prohíbe en una zona, así, imagínate que prohíbe en el borde costero tal cosa, no se podría dar una patente accesoria con ni pasando, porque lo prohíbe. Por lo tanto, por lo tanto, esto, insisto y repito, no modifica la principal. Pero eso es burocracia, nada más. Transparencia. Va. Don Javier Valdés de la Subdere me estaba pidiendo la palabra. Don Javier. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, disculpen mi voz, estoy medio enfermo. Solo quería añadir algo a la discusión para que lo consideren los senadores y las senadoras, que es algo que agrega la propia senadora en su indicación y también está en el texto aprobado, que es el requisito que esto no está en la ley actual, se agrega ese requisito en el texto aprobado de cumplir con el informe técnico del Ministerio del Medio Ambiente en torno a la norma de emisión de ruidos. Y no solo que tenga que cumplirlo, que es algo que ya debería hacer, sino que además se otorga a la municipalidad la opción de caducar la patente accesoria en el caso de no cumplir este informe. Entonces, si hay alguna preocupación, al menos en Subdere también teníamos esta duda, ¿no? Especialmente resguardando la autonomía de las municipalidades. Si hay alguna preocupación respecto de que estas nuevas patentes van a generar más ruido, esta norma también permite, digamos, esa fiscalización y luego sanción. Eso es para su conocimiento. Gracias, Javier. Efectivamente, así viene. En todo caso, para la caducidad de las patentes y las patentes de alcohol, la municipalidad esa facultad la tiene semestralmente cada vez que se renuevan las patentes y no se verifica el cumplimiento de todos los requisitos. Sí, efectivamente, lo que usted señala, este informe técnico de medio ambiente y de ruidos es algo nuevo. Nuevo entre comillas, porque sí estaba la norma que debía cumplir con la norma de ruidos, ¿no es cierto? Lo que es nuevo es el informe técnico. Lo que sí agrega, más burocracia a la rapidez que ustedes le quieren dar, quitándole el informe del Consejo. Pero en fin, bien. Vamos a votar entonces primero, que creo que en eso hay más consenso, voten la indicación del Ejecutivo y luego la mía. A ver, son dos cosas. Hay tres cosas que votar. Está el texto aprobado en general. La primera indicación, que es la número 1 de la senadora. Ahí lo que la comisión tiene que acordar es si es con acuerdo o sin acuerdo del Consejo Municipal. Esa es la diferencia inicial. En la página 7. Enseguida habría que votar. Hay que decidir si es con o sin acuerdo del Consejo Municipal. Si es con acuerdo, habría que aprobar la indicación de la senadora Ebensberger, la número 1. Exacto. Enseguida, la comisión tiene que pronunciarse sobre agregar las letras F e I, en lo que coinciden tanto la senadora como el Ejecutivo. Exacto, y yo retiro la otra letra. También habría que pronunciarse sobre el párrafo cuarto nuevo que propone el Ejecutivo al final de la página 8 y finalmente sobre el artículo segundo nuevo. Entonces, en votación primero si es con o sin acuerdo del Consejo. Así es. Sin acuerdo. Con o sin acuerdo. Sin yo. Senador Velázquez. Yo voto con acuerdo Consejo. Senador Edwards. Sin acuerdo. Señora Presidenta. Con acuerdo. Puchi, y el senador Elizalde se nos arrancó. Empate. Empate. Se repite
Se repite y lo dejamos para, Lo dejamos para cuando la próxima. vuelva el senador Elizalde. ¿Mantenemos todos la misma votación? Ya. Mantenemos el empate, se resuelve la próxima. Ya. Enseguida, si se agregan las letras F e I, Sí. que es algo que coincide el Ejecutivo y la senadora. La F es expendio de Establecimiento de cerveza. expendio de cerveza o sidra. Y la I, hotel, apartohotel, hotería. La I ya venía, yo mot- creo. La J, perdón, la J. Es la que J, la bodegas, J. heladoras o distribuidoras de vino. Que son las viñas, en el Que fondo. de ahí viene eso, la ¿no? importancia después del párrafo final que propone el Ejecutivo. Exacto. Entonces, en votación, la incorporación de las letras F e I. O F y J. F y J. Oiga, No me tenía un entiendo. palito para el lado, no es Sí, I. ni yo me entiendo la letra. Expendio de cerveza y las viñas o Bodegas, elaboradoras elaboradoras. o distribuidoras de vino. Respecto a eso, el Ejecutivo pues propone que sean solo los espacios dedicados Usted puede hacer- Exacto, solo los espacios dedicados a la venta. eso es re delicado. A ver, perdón. Hay dos tipos de distribuidoras, pa. La distribuidora que está en una viña y la distribuidora que está en la mitad de una población, que es una bodega que distribuye alcohol, es una bodega llena de copetes. Ojo, sí, pues, no se equivoquen. Distribuidora de las distribuidoras que existen Son con fines promocionales y turísticos, para vender sus productos envasados al detalle, siempre que dicha venta se efectúe en recintos especialmente habilitados para ellos, dentro del mismo predio de producción y para ser Ah, ya, consumido ya, fuera ok, de locales. ya. La que tú dices, la Sí. letra K, que son casas importadoras de vinos o licores destinadas a la venta al por mayor de vinos o licores importados. No, claro. No, la letra No, J. está bien. Sí, Sergio. Ahora, por su intermedio, claro, justamente para evitar esa confusión que plantea el senador es Es que lo que usted nosotros puso. hacemos lo que agregamos, claro. Exactamente. Está perfecto, sí, yo- Ellos, sí, el está Ejecutivo delimitó... Sí, ya. Entonces votamos la incorporación de las letras F y J. Con la descripción que le pone la Con el indicación del párrafo nuevo Ejecutivo. que señala, en el caso de la letra J, solo podrán otorgarse en las áreas del recinto dedicadas exclusivamente a la venta con fines promocionales y turísticos o a la degustación. Que son las viñas. A favor. Velázquez, Unánime. Edwards, a favor. Senador Sandón, A favor, sí. senador presidente. A favor. Entonces aprobar esta parte por unanimidad. Enseguida, en la página 9 comparado, el Ejecutivo propone un artículo segundo nuevo para modificar la Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 65. Pero ese es el acuerdo en consejo, po, Claro, que es lo que queda pendiente. exactamente, eso es. ¿Para qué lo vamos a votar si estamos pendientes? Perfecto. Y ahí simplemente, si va a quedar pendiente, Lo aprendido de usted. si va a quedar pendiente, quería decir que ese artículo señala que el alcalde requiere acuerdo del Consejo para, letra O, otorgar, renovar, caducar y trasladar patentes de alcoholes. El otorgamiento, la renovación o el traslado de estas patentes se practicará previa consulta a la Junta de Vecinos respectivas. Y ahí el Ejecutivo propone agregar, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3, letra Q, de la Ley de Alcoholes. Ya, pero eso lo dejamos pendiente porque eso es si se requiere o no se requiere acuerdo y ya lo votamos 2 veces y empatamos. Pues. Ya, y nos falta el último inciso de la indicación del Ejecutivo. ¿No es cierto? ¿Y el informe técnico del Ministerio de Medio Ambiente? ¿Ese no lo hemos votado? Po? ¿O ese ya venía? Ah, esa no es indicación nueva. No, eso está aprobado en general. Ah, ese ya estaba aprobado en general. Y tiene capacidad técnica. Uy, no lo vi. Presidenta me va a decir que No lo vi, ese pasar la indicación. Oiga, el Ministerio de Medio Ambiente tiene capacidad para hacer un informe en cada patente anexa que se pueda preguntar de todos los municipios. Efectivamente, ustedes tiene- saben lo que eso significa. ¿De dónde? ¿En la tele? ¿Lo van a ver? ¿Qué? Sí, pues no. O sea, lo que pasa es que eso, o sea, perdón, pero si eso es como Juan Pablo, si eso parece como es, como creo que es, esta ley no sirve para nada. Po. ¿Qué capacidad tiene el Ministerio de Medio Ambiente para ver, no sé, 500, 600 patentes? Se llaman O unos sea, 20 años. yo le puedo asegurar, primero que nada, probablemente en Santiago, en Concepción y en Valparaíso.
Pero en el resto En de las Santiago no regiones, tienen- en las Santiago no tienen ni una Ceremis posibilidad. de partida no tienen odómetros. ¿Odómetros se llama esa cuestión para ruido? No tienen. Entonces, ¿cómo van a hacer un informe técnico para saber ¿Qué es lo que dice? A ver. cuánto ruido emiten? A ver. El Ministerio lo que hace, dice aquí, el informe técnico a que hace referencia al artículo 15, 21 y 38 del Ministerio de Medio Ambiente, que establece normas de emisión de ruido general. Tienen que cumplir con esa norma. Tienen que cumplir con esa norma, no es que el Ministerio Eso es otra cosa, sí. Y la Ceremi sí tiene herramientas para poder fiscalizar esto. Pero Los no en muni- todos los municipios. El odómetro no está. Los municipios, yo creo que por lo menos los que yo conozco, ninguno lo tiene. Pero sí, normalmente eso se hace a pedido con la Ceremi, ok, pero no es lo que creíamos que era un Lo que informe. pasa es que los niveles máximos permisibles de ruido solo los puedes constatar con el odómetro. O sea, cuando te va Carabinero y te saca un parte, un abogado despierto, todos esos partes los echa abajo cuando no han sido medidos con el odómetro, simplemente los miden con el oído. Y si tiene previsión preventiva, después lo van a indemnizar, pues. Ya, entonces, no podemos despachar el proyecto porque nos falta el desempate. No, porque el empate tenemos que desempatar la próxima sesión. No. Pero cambie usted el voto, el senador Velázquez no quiere cambiar su voto, no, si tenemos que desempatar la próxima sesión y que el presidente del Senado emita opinión. No, que el presidente del Senado emita opinión. Mañana no vamos a poder tener sesión porque tenemos la cuenta, así que... Oh. Este proyecto se va a demorar más todavía, por eso que ¿por qué no vemos si está por aquí cerca? Por la gente que necesita el proyecto. ¿Se puede o hay que esperar a la otra sesión? ¿Pero podríamos desempatar hoy día? Si desempatamos hoy día, despachamos el proyecto, po. Igual el informe va a quedar para vuestra región. Sí, pero... Votan en martes, también por la sala. Pero tú eres capaz de hacer el informe ahora en la tarde, es lo mismo. Ya, pero si lo votamos el otro martes, usted el miércoles... Sí, porque usted lo tiene listo y después solo agrega este. Ok. Bien. Sí. Entonces, solo nos faltaría en la próxima sesión hacer la votación para el desempate del acuerdo del Consejo y ahí podríamos despachar este informe de Hacienda. Ya, hoy día, eso lo pedí, parece que lo pedí o no lo pedí. Que me cambien ponme el número de boletín ahí, porfa. Ya, hoy día entonces pido el cambio de que se vaya a Hacienda. De acá se va a Hacienda y ahí estaría listo. Bien, habiendo cumplido el objeto de esta sesión, agradeciendo la presencia de los asesores del Ministerio de Cultura y de la Subdere, se levanta la sesión. Muchas gracias, senadores. Muchas gracias.